Londres de noche siempre era magnífico, pero en el ático del piso 45 del edificio Sinclair hacía un frío insoportable. Grace Bennet estaba de pie frente al enorme ventanal, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos azules. Sostenía una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado, pero no hizo ningún esfuerzo por beberla. Frente a ella, sobre la mesa, había una hoja de papel con 2 palabras en negrita que decían el acuerdo de divorcio. Sus manos temblaban mientras sus dedos recorrían el borde del papel. Nunca había pensado que llegaría el día en que tendría que firmarlo. Pero, ¿qué otra opción le quedaba? Grace había amado a Nathaniel Sinclair con todo su corazón. Desde los primeros días, cuando él era apenas un joven empresario ambicioso, hasta el momento en que se convirtió en el director ejecutivo más poderoso de Londres, ella siempre había estado a su lado. En una ocasión habían compartido una historia de amor que parecía un cuento de hadas, dulce, apasionada y tan radiante como un atardecer de verano. Pero ahora ese amor se había enfriado, igual que el té que tenía en las manos. Nathaniel seguía siendo Nathaniel, seguía siendo guapo, seguía teniendo éxito, pero ya no era el hombre del que se había enamorado. Se había vuelto distante, consumido por acuerdos multimillonarios, interminables reuniones nocturnas y las cenas que ella había esperado en vano. Él la había olvidado el amor que una vez tuvieron. Ella lo había intentado. Ella había esperado. Había sido paciente hasta el punto de engañarse a sí misma creyendo que las cosas mejorarían. Pero ese día de San Valentín, él ni siquiera le había enviado un solo mensaje. Una lágrima cayó silenciosamente sobre la página. ¿Era realmente el final? De repente, el sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio. Ella se estremeció y se dio la vuelta. Nathaniel estaba allí, alto, llamativo con su traje oscuro, pero con el rostro cansado y los ojos vacíos. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que se habían mirado de verdad. ¿Sigues despierto? Su voz estaba ronca, exhausta por el largo día. Grace no respondió. Ella simplemente lo miró, con un dolor indescriptible creciendo en su pecho. Tal vez esta noche sería la última vez que todavía fueran marido y mujer. Bienvenidos a Soul Stories Poker. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te ha tocado el corazón? Deja un sí en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Capítulo 1. Un pasado dichoso, un amor que brillaba intensamente, un amor más allá del estatus. ¿Crees en el destino? La voz profunda de Nathaniel resonó en la quietud del pequeño café junto al Támesis. La noche de Londres brillaba, las farolas de la calle proyectaban sus reflejos sobre el agua, formando etéreos rayos de luz como 1000 estrellas titilantes. Grace Bennet revolvió suavemente su café, una suave sonrisa adornaba sus labios. Nació en el seno de una familia de lujo, hija única de la familia Bennet, una de las más ricas y poderosas de Inglaterra. Lo tenía todo, riqueza, estatus, prestigio, pero nadie había hecho que su corazón se acelerara tanto como Nathaniel Sinclair. No se parecía en nada a los hombres privilegiados que había conocido antes, aquellos que vivían de la fortuna de su familia, que se entregaban al lujo sin esforzarse nunca por conseguir nada. Nathaniel había construido su carrera desde cero. No tenía una familia influyente que le allanara el camino ni conexiones poderosas que orquestaran su éxito. Todo lo que tenía era una mente aguda, una ambición inquebrantable y un corazón que no conocía límites. Y eso fue lo que atrajo a Grace desde el primer momento. Recordó la primera vez que se conocieron. Fue en una lujosa gala benéfica donde empresarios exitosos y la élite se reunieron para hacer alarde de su riqueza y estatus. A Grace nunca le habían gustado esos acontecimientos. Nunca se había sentido a gusto en el mundo de la extravagancia y la pretensión. Pero esa noche conoció a Nathaniel. Era diferente de todos los demás en la sala. Mientras otros estaban ocupados haciendo contactos para conseguir poder y dinero, Nathaniel estaba de pie en un rincón tranquilo, observando todo con sus ojos agudos. No estaba allí para alardear. Él estaba allí para buscar inversiones para su pequeña y atribulada startup. En aquel entonces, su empresa no era nada
no era reconocida, no contaba con apoyo, nadie sabía de ella. Pero cuando él le habló de sus sueños, de construir un imperio tecnológico que pudiera cambiar el mundo, Grace quedó completamente cautivada. Por primera vez en su vida, conoció a alguien a quien no le importaba su estatus ni su nombre. Él la vio tal como era en realidad. Y entonces supo que había conocido al hombre que cambiaría su vida para siempre. Su amor no surgió de la nada. Al principio, Grace era solo una amiga, una confidente que escuchaba a Nathaniel mientras atravesaba las dificultades de crear una empresa. Pero, día a día, se dio cuenta de que se estaba enamorando de él. A ella le encantaba su manera de perseverar, incluso cuando nadie creía en él. Le encantaba su manera de trabajar incansablemente, dispuesto a sacrificar todo para construir su futuro. Le encantaba el fuego en sus ojos cuando hablaba de lo que creía. Y Nathaniel también la amaba, no por su riqueza ni porque fuera una Bennett. La amaba porque era Grace, una mujer fuerte e inteligente que no temía los desafíos. Pasaron los días más hermosos de su vida juntos, citas sencillas en pequeños cafés en lugar de restaurantes extravagantes, conversaciones a altas horas de la noche sobre sus sueños y el futuro que querían, momentos en los que una sola mirada era suficiente para saber que se pertenecían el uno al otro. Nathaniel no era un caballero perfecto, pero la amaba con todo lo que tenía. Y Grace nunca se arrepintió de haberlo elegido. Pero su amor no era solo romance. Fue un viaje lleno de pruebas. Grace no solo era la amante de Nathaniel. Se convirtió en su compañera, la única persona que creyó en él cuando el mundo le dio la espalda. Cuando su empresa tuvo problemas, ella no dudó en usar la influencia de su familia para ayudarlo. Le presentó a inversores, personas a las que un joven empresario como él nunca habría podido llegar solo. Ella utilizó su experiencia en los medios para atraer la atención hacia su empresa. Incluso se enfrentó a su familia cuando se opusieron a su relación con alguien que consideraban indigno. Pero a Grace no le importó. Ella sabía que Nathaniel nunca había necesitado su riqueza. Todo lo que necesitaba era una oportunidad, y ella se la dio. Juntos soportaron los fracasos. Celebraron juntos su primer gran contrato. Y una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Nathaniel la miró a los ojos y le dijo: Grace, no habría llegado tan lejos sin ti. Y ella creyó que su amor nunca cambiaría. Pero estaba equivocada. La empresa creció y Nathaniel se volvió más ocupado. Las mañanas que solían compartir se convirtieron en espacios vacíos a su lado cuando se despertaba. Los paseos vespertinos que alguna vez disfrutaron se convirtieron en reuniones nocturnas que se extendían hasta el amanecer. Los mensajes de amor que alguna vez hicieron que su corazón se acelerara se redujeron a mensajes cortos y distantes. Estoy ocupado. Hablaremos más tarde. Al principio, Grace pensó que era solo una etapa difícil y que, una vez que todo se solucionara, volvería. Ella esperó. Esperó durante años, pero nunca terminó. Él ya no la miraba como antes. Atrás quedaron las miradas cautivadoras cuando ella hablaba. Atrás quedaron las sonrisas suaves que alguna vez iluminaron sus momentos juntos. Atrás quedaron los pequeños gestos que la hacían sentir como si fuera su mundo. En el pasado, ella lo había sido todo para él, pero ahora el trabajo lo era todo para él. Y el corazón de Grace empezó a romperse, pieza por pieza dolorosamente. Capítulo 2. La soledad de Grace. Su ático seguía tan lujoso como siempre. Candelabros de cristal que arrojaban una luz resplandeciente. Muebles lujosos dispuestos a la perfección. Cada pieza de decoración era un emblema de opulencia. Pero ya no era una casa. Una vez que Grace sintió calor al entrar, el suave aroma de las orquídeas, las favoritas de Nathaniel, permaneció en el aire. Las luces doradas bañaban el espacio con un suave resplandor y sus risas alguna vez resonaron por las grandes habitaciones. Ahora, solo quedaba un silencio sofocante. Recordó cuando Nathaniel solía tomarla de la mano en la cocina, cocinando juntos, compartiendo sonrisas como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Recordó las tardes en que se sentaban uno al lado del otro, bebiendo vino, intercambiando historias sobre su día. Pero esos momentos habían desaparecido hacía tiempo. Grace había intentado todo para salvar su matrimonio. Creía que si se esforzaba lo suficiente, si hacía algo especial, Nathaniel se daría cuenta y las cosas cambiarían. Pasó toda la tarde preparando la cena perfecta.
Seleccionó cuidadosamente los ingredientes más frescos. Un filete a punto, tal como le gustaba a Nathaniel. Una sopa cremosa de champiñones, el plato que solía tomar cuando trabajaba hasta tarde. Una botella de vino tinto importado de Italia, el que, según dijo una vez, combinaba perfectamente con la carne de res. Puso la mesa meticulosamente, platos de porcelana fina, copas de cristal que brillaban a la luz de las velas. Acomodó las sillas, dobló cuidadosamente las servilletas y luego dio un paso atrás para admirar su trabajo. La mesa estaba colocada en el balcón y ofrecía una vista impresionante de Londres por la noche. Una suave brisa traía el aroma de las rosas del pequeño jardín que ella misma cuidaba. Las luces de la ciudad se reflejaban en la barandilla de cristal y creaban una imagen magnífica y desgarradoramente fría a la vez. Suspiró, se sirvió 2 copas de vino y se sentó a esperar. 7 de la tarde. Grace se acomodó el cabello y sus dedos recorrieron distraídamente el borde de su vestido. Revisó su teléfono. No había mensajes. Tal vez Nathaniel estaba en camino. Tal vez quería darle una sorpresa. Eran las 8 de la tarde. Miró el filete que estaba sobre la mesa. Todavía estaba tibio, pero ya no humeaba. Se sirvió otra copa de vino y bebió un pequeño sorbo. El teléfono permaneció en silencio. Él todavía no estaba en casa. 9. La pantalla por fin se iluminó. Nathaniel, estoy en una reunión. No me esperes. Solo una frase. Sin disculpas. Grace dejó el teléfono, sin expresión de sorpresa ni enojo. Estaba acostumbrada a esto. Alguna vez había tenido la esperanza, alguna vez creído, de que si se esforzaba un poco más, Nathaniel se daría cuenta. Pero tal vez se había equivocado desde el principio. Ella levantó su copa y su mirada se desvió hacia el horizonte distante. Hoy era su 4º aniversario de bodas. ¿Se acordaba siquiera? Grace ya no estaba segura. Recordó cuando solían hablar durante horas sin cansarse. Se quedaban despiertos hasta tarde en pequeños cafés junto al Támesis, hablando de todo, desde las audaces ideas de negocios de Nathaniel y los proyectos que lo apasionaban hasta las triviales reflexiones cotidianas. Cada vez que Nathaniel hablaba de sus sueños, sus ojos se iluminaban con un fuego innegable. Grace podía escucharlo durante horas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le encantaba lo mucho que él creía en lo que hacía. Pero ahora, sus conversaciones duraban apenas unos segundos, a menudo llenas de nada más que un silencio sofocante. Decidió intentarlo una vez más. Cuando Nathaniel salió del probador, ella ya lo estaba esperando, vestida con un elegante vestido blanco y con el pelo recogido con cuidado. No esperaba un cumplido, solo quería un poco de su tiempo. Nathaniel se ajustó la corbata mientras ella le ponía una mano delicada en el brazo. ¿Puedes venir a casa temprano esta noche? Su voz era suave, llena de un silencioso anhelo. Él dudó por un breve momento y durante ese fugaz segundo, ella se permitió tener esperanza. Pero entonces, agarró las llaves del coche, con la voz desprovista de emoción. Lo intentaré, pero puede que esté ocupado. Grace dejó caer la mano. Ya no estaba decepcionada, ni siquiera enojada, solo sonrió levemente y bajó la mirada hacia sus zapatos. ¿Estás ocupada? Esa frase se había convertido en su respuesta habitual, repetida con tanta frecuencia que ya no la sorprendía. Estaba demasiado ocupado para cenar con ella, demasiado ocupado para recordar la última vez que habían salido a caminar juntos, demasiado ocupado para notar la forma en que sus ojos se oscurecían cada vez que él decía esas palabras. Grace nunca le guardó rencor por ser ambicioso. En el pasado había admirado su incansable determinación, se había enamorado de su pasión, pero nunca pensó que el éxito llegaría a costa del olvido. Nathaniel ya no la veía. Él seguía allí, pero ya no le pertenecía. Ella lo observó en silencio mientras cruzaba la puerta. La puerta se cerró con un clic. Pasó otro día sin él. Grace estaba sentada en su cafetería habitual, contemplando su capuchino intacto. Afuera, Londres bullía de vida, pero para ella, el mundo se había reducido a un matrimonio al que ella era la única que se aferraba. Tomó el teléfono y sus dedos se posaron sobre la pantalla antes de escribir: Grace, ¿qué estás haciendo? Dejó el teléfono y resistió la tentación de quedarse mirando la pantalla. Pasaron 5 minutos y no hubo respuesta.
Echó un vistazo a la cafetería y vio a parejas que reían, hablaban y se tomaban de la mano como si nada pudiera separarlas. Una punzada aguda le retorció el pecho. Respiró profundamente y envió otro mensaje: Grace, quiero dar un paseo contigo esta noche, solo por un ratito. ¿Cuándo fue la última vez que habían salido a caminar juntos? ¿Había pasado más de un año? En aquella época, Nathaniel todavía le tomaba la mano, la acercaba y le susurraba palabras dulces en la noche. Ella apretó los labios. Ahora, incluso una simple respuesta suya se sentía como un lujo, una espera desesperada. Pasó 1 hora, 2 horas de toda la tarde. Grace no dejaba de mirar su teléfono. La pantalla mostraba 2 palabras, leídas, pero ninguna respuesta. Se reclinó en su silla, con los ojos clavados en el texto frío e indiferente. Nathaniel no estaba demasiado ocupado para responder. Simplemente ya no le importaba. Soltó una risa suave, un sonido amargo y burlón. Había sido una tonta al seguir teniendo esperanzas. Recordó los viejos tiempos cuando todavía se sentían como una verdadera pareja. Cuando le escribía un mensaje de buenos días, aunque se verían en un ratito. Cuando la llamaba solo para preguntarle si había comido, a pesar de que estaba demasiado ocupado para tomarse un descanso para almorzar. Cuando respondía sus mensajes de inmediato, incluso bromeando: siempre te responderé antes que a mi cliente más importante. Grace se mordió el labio y sintió un dolor sordo en el pecho. Eso era cosa del pasado. Ahora ella ya no era su prioridad. Quizás. En realidad, nunca lo fue. Grace tomó su teléfono una vez más. Esta vez no esperaba nada. Solo quería escribir algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Grace, ¿recuerdas la última vez que salimos? Extraño esos días. Ella presionó enviar. Su pantalla se iluminó. Leer. Pero no hubo respuesta. Grace soltó una pequeña risa hueca y dejó el teléfono sobre la mesa. No volvería a enviarle mensajes. Por primera vez en meses, Grace se dijo a sí misma que no volvería a enviarle ningún mensaje. Si a Nathaniel todavía le importaba, se pondría en contacto con ella. Y si no, ella aceptaría la verdad por sí sola. Pero mientras tomaba esa decisión, le dolía el corazón porque, en el fondo, Grace sabía que, a veces, lo más doloroso no eran los mensajes sin respuesta, sino darse cuenta de que la persona que amas ya no quiere responder. El ático estaba en silencio en la noche de Londres. Grace abrió los ojos y miró fijamente el techo oscuro. No podía dormir. Se giró de lado y se cubrió los hombros con la manta. Pero el vacío que sentía en su interior se negaba a desaparecer. ¿Nathaniel ya había llegado a casa? Se incorporó en silencio, se puso un cardigan fino y bajó las escaleras. Caminó hacia la oficina de Nathaniel, el lugar al que solía retirarse cuando llegaba tarde a casa. Abrió la puerta de un empujón. Estaba oscuro. No había luz en la pantalla de la computadora portátil. No se oía nada escribiendo. No aparecía Nathaniel. Grace se quedó petrificada en la puerta, mirando fijamente la habitación vacía. Ni siquiera había llegado a casa. No necesitaba llamarlo para saber la respuesta. La había oído cientos de veces. Tengo trabajo en la oficina. No importaba si eran las 10 de la noche, la 1 de la mañana o incluso las 3 de la mañana. Siempre tenía trabajo en la oficina. Al principio, Grace solía preguntar, esperaba que él le explicara, que hubiera una razón que tuviera sentido. Pero con el tiempo, dejó de preguntar, porque cada vez que lo hacía, Nathaniel solo fruncía el ceño y suspiraba como si lo estuviera molestando. Estás exagerando, Grace. Solo estoy trabajando duro por nuestro futuro. ¿Por qué no puedes entenderlo? Cada vez que ella expresaba su decepción, él lo trataba como una molestia. Ella ya no sabía qué decir. Algunos días quería gritar, Nathaniel, ¿acaso todavía me amas? Pero se tragaba las palabras, porque ya sabía la respuesta. No necesitaba que él se la dijera. Podía sentirla. Él seguía siendo su marido, pero ya no le pertenecía. Grace se dio la vuelta y caminó en silencio hacia la sala de estar. Se acurrucó en el sofá, abrazándose las rodillas y mirando las luces de la ciudad que todavía titilaban a lo lejos.
algo entre ellos se había roto, no por una pelea, ni por una tragedia repentina, sino por las pequeñas grietas que se habían formado con el tiempo, los mensajes sin respuesta, las cenas que habían tenido a solas, las conversaciones que duraban apenas unos segundos, sus miradas que se cruzaban brevemente pero sin ningún calor, el muro invisible que ella había intentado con tanto esfuerzo derribar. Pero ahora, ya no tenía fuerzas. Grace apoyó la cabeza en el sofá, dándose cuenta de que nunca antes se había sentido tan sola. El ático era demasiado grande, demasiado vacío, o tal vez era su corazón el que estaba realmente vacío. Capítulo 3. Punto de quiebre, la gala benéfica. El salón de baile nunca había lucido más magnífico. La gala benéfica, planeada meticulosamente por Grace durante meses, se ejecutó de manera impecable. Las lámparas de araña de cristal colgaban en lo alto y arrojaban un resplandor deslumbrante sobre el vasto espacio, haciéndolo brillar como un cielo lleno de estrellas. La música clásica flotaba en el aire, mezclándose con el suave y lujoso aroma de las velas importadas, creando una atmósfera elegante y extravagante a la vez. Todas las mesas estaban cubiertas con manteles de color marfil, adornadas con rosas blancas y relucientes jarrones de cristal. Se había servido vino fino en delicadas copas, que giraban bajo la cálida luz. Las figuras empresariales más poderosas de Londres conversaban animadamente, mientras las risas y los brindis resonaban en el gran salón. Grace caminaba entre ellos, irradiando un aplomo natural. Había estado esperando con ansias esa noche, no solo porque era un evento importante, sino porque quería que Nathaniel estuviera allí con ella. Había elegido cuidadosamente el vino que le gustaba y la música que escuchaba a menudo. Había pensado que si él venía, tal vez se sentiría a gusto. Tal vez le sonreiría. Tal vez, aunque fuera por una vez, la miraría como solía hacerlo. Pero él no vino. Grace mantuvo intacta su sonrisa, intercambiando cumplidos con los distinguidos invitados, pero su mirada se dirigió una y otra vez hacia la entrada. ¿Dónde estaba Nathaniel? Antes de salir de la casa, le había enviado un mensaje de texto. Grace, espero que vengas. Esto es importante para mí. No hay respuesta. Cuando el evento se acercaba a su inicio, envió otro mensaje, Grace, ¿puedes venir? Todavía no había respuesta. Cuando todos los invitados habían tomado asiento, intentó llamar. El tono de llamada resonó, pero nadie contestó. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono, sintiendo la familiar oleada de decepción que la invadía, tan familiar ahora que ya ni siquiera sentía el dolor. Sabía dónde estaba Nathaniel. En su oficina, o peor aún, se había olvidado por completo. Ella quería estar enojada, pero en cambio, lo único que sentía era vacío. Grace se movía por el salón de baile, el centro de atención dondequiera que iba. Su vestido de noche de un carmesí intenso abrazaba sus curvas de una manera majestuosa, pero a la vez refinada. La tela de seda caía en cascada con cada paso, atrapando la luz dorada como un buen vino que brilla en un hilo que cae como si hubiera sido esculpido por la mano de un artista. Sus ojos, delineados con precisión, tenían una agudeza que enmascaraba la soledad que se escondía debajo de ellos. Sus labios pintados de un rojo intenso, el color de la pasión, del poder, pero también de los sueños destrozados. Grace siempre había sido el tipo de mujer que llamaba la atención, pero esa noche estaba más radiante que nunca. Los hombres susurraban entre ellos sobre su elegancia, sobre la fuerza silenciosa que exudaba. Las mujeres admiraban su confianza. Algunas incluso envidiaban la perfección que parecía encarnar, pero nadie sabía que debajo de todo el glamour, no sentía nada más que vacío. Nadie sabía que había pasado toda la noche esperando a Nathaniel. Nadie sabía que lo había buscado en cada invitado que entraba en la habitación. Nadie sabía cuánto había esperado, pero él no estaba allí, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Los dedos de Grace rozaron el anillo de diamantes que llevaba en la mano izquierda. Un recuerdo surgió. Nathaniel le sostenía la mano bajo una puesta de sol dorada y le susurraba que nunca la haría esperar. Esa promesa ahora parecía un eco lejano, pronunciada por un hombre al que ya no reconocía. Lo había esperado toda la noche, había deseado un fugaz momento de magia, que él entrara, que la buscara entre la multitud, que la mirara como solía hacerlo, que recordara que ella todavía importaba. Pero no hubo tal momento. Ella dejó caer la mano. Su expresión se enfrió ligeramente, su sonrisa se volvió un poco más perfecta. Si él ya no la miraba como antes, ella tampoco le permitiría ver su dolor.
Grace se llevó la copa de vino a los labios y bebió un sorbo lento. Ya fuera que Nathaniel estuviera allí o no, la noche continuaba. Ella todavía tenía que brillar. Aunque su corazón se estaba rompiendo bajo las luces deslumbrantes del salón de baile más grandioso de Londres, justo cuando Grace luchaba por reprimir su decepción, una voz profunda y segura sonó a su lado. Grace Bennet, siempre eres el centro de atención. La voz era profunda y suave, y la devolvió a la realidad. Se dio la vuelta. Sebastián Hayes. Estaba allí de pie, alto, llamativo, con ojos penetrantes que despedían un destello de diversión. Sebastián era un hombre al que nadie podía ignorar, un empresario exitoso, peligrosamente carismático, el tipo de hombre al que la prensa de Londres solía llamar el encantador mortal del mundo corporativo. No solo era uno de los mayores competidores de Sinclair Enterprises, sino que nunca había ocultado su interés por Grace cada vez que se cruzaban en eventos sociales. Y esa noche no era la excepción. Podía sentir su mirada fija en ella, no solo porque lucía deslumbrante, sino porque la había estado observando durante mucho tiempo. Sebastián sonrió, una sonrisa que era a la vez juguetona y con algo más peligroso. ¿Te gustaría bailar? Le tendió la mano, una invitación pausada y segura. Grace dudó. La atención de la sala ya se estaba centrando en ellos. Sabía que, si aceptaba, al día siguiente por la mañana todos los periódicos financieros de Londres estarían hablando de ello. No quería ser objeto de chismes. No quería darle a nadie una razón para que su nombre apareciera en los titulares o, peor aún, para que usaran esto en contra de Nathaniel. No es que a él le importara. Sus ojos recorrieron el salón de baile, buscando, esperando. Nathaniel seguía sin aparecer por ningún lado. Ningún mensaje, ninguna explicación, ninguna señal de que él aparecería esa noche. Un sabor amargo subió a su garganta, tan fuerte como el vino que había estado bebiendo sola. Había pasado toda la noche esperando al hombre que debería haber estado a su lado, pero él no había llegado, y ahora ella había terminado de esperar. Grace respiró lentamente y luego colocó su mano sobre la de Sebastián. Su tacto era cálido y firme, muy diferente de la frialdad a la que se había acostumbrado durante su matrimonio. «Está bien». Su voz sonaba desconcertantemente firme. Sabía que estaba tomando una decisión audaz, pero ¿por qué debería importarle? Nathaniel no se había preocupado por ella en mucho tiempo. El salón de baile seguía bulliendo de conversaciones, el tintineo de copas y las risas llenaban el gran espacio. Pero para Nathaniel, el mundo se detuvo en el momento en que entró. Grace estaba de pie en el centro del salón de baile, de una belleza impresionante. Su vestido de color carmesí intenso se ceñía a su silueta, con la espalda abierta revelando lo suficiente para hacerla parecer una obra maestra bañada por la luz de las velas. Su cabello caía en cascada sobre sus hombros en suaves ondas. Sus ojos azul océano tenían algo distante, algo que hizo que a él se le oprimiera el pecho. Pero nada de eso se comparaba con la verdadera razón por la que no podía respirar. Ella estaba con otro hombre, Sebastián Hayes, un hombre que tenía todo lo que una rival peligrosa necesitaba, encanto, poder y, sobre todo, un interés innegable en Grace. Nathaniel observó cómo Sebastián le cogía la mano y se inclinaba para susurrarle algo al oído. Y ella se rió. Se rió. Esa sonrisa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vio? Una amargura aguda le atravesó el pecho. Se había perdido demasiado. La había dejado sola demasiado tiempo. Y ahora había alguien más cerca de ella que él. Por primera vez en mucho tiempo, Nathaniel sintió miedo. No podía permitirlo. Él no lo permitiría. Nathaniel se movió. Grace acababa de poner su mano sobre el hombro de Sebastián, a punto de entrar al baile. Cuando lo sintió, un calor en su espalda, una presencia que reconoció al instante. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la agarró por la cintura, firme, inflexible, sacándola de los brazos de Sebastián. «¿Nathaniel?» Grace se quedó sin aliento. Se dio la vuelta y lo miró a los ojos. Sus ojos de color gris acero ardían con furia contenida, pero estaban impregnados de algo aún más profundo. Celos. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Nathaniel la abrazó por la cintura con más fuerza, en una declaración silenciosa. Y luego su voz,
baja y autoritaria, cortó el aire. Disculpa, dijo, con voz tranquila pero peligrosamente posesiva. Pero esta es mi esposa. El silencio se apoderó del salón de baile. Sebastián arqueó una ceja y una sonrisa cómplice se dibujó en el borde de sus labios. Pero él no protestó. Grace podía sentir que la tensión aumentaba a su alrededor. Sentía cómo subía y bajaba el pecho de Nathaniel, su ira apenas contenida, su innegable derecho a poseerla. Se quedó paralizada, mirando fijamente al hombre que la había ignorado durante tanto tiempo. Y ahora allí estaba. Nathaniel Sinclair, el hombre que nunca había estado ahí para ella, que nunca había tenido tiempo para ella, ahora estaba allí, abrazándola, declarándola suya frente a todos. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Ira, tristeza o desamor? Nathaniel no había asistido a ninguno de sus eventos en años. Pero ahora, cuando la vio con otro hombre, decidió de repente aparecer. Ella no sabía si estar furiosa o devastada. Todo el salón de baile la observaba con expectación, esperando su reacción. Nathaniel se negaba a soltarla. Su mirada se clavó en la de ella, ilegible, pero llena de algo que ella no había visto en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, vio celos, vio posesividad y debajo de todo eso, vio dolor. ¿Pero era demasiado tarde? Grace tragó saliva con fuerza, reprimiendo las emociones que amenazaban con consumirla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz carecía de la calidez que alguna vez tuvo. Nathaniel dudó por un breve segundo antes de responder, su voz era tan baja que solo ella pudo oírla. Estoy aquí para ti. Grace parpadeó, un dolor agudo le atravesó el pecho. Ahora por fin se daba cuenta de lo que estaba perdiendo. ¿Pero aún quedaba tiempo para arreglarlo? Capítulo 5. ¿Cambio o solo un momento fugaz? La gala benéfica había terminado, pero sus ecos permanecían en la mente de Grace como una cuchilla fría presionada contra su corazón. No sabía qué esperaba. Tal vez en el fondo, había esperado que la llegada tardía de Nathaniel pudiera salvar algo. Tal vez ella había querido creer que cuando él la apartó de Sebastián, cuando le dijo, «Esta es mi esposa», era una señal de despertar. Pero cuando las puertas de su enorme ático se cerraron detrás de ellos, lo único que quedó fue un silencio insoportable. Grace se apartó de la puerta, dejando que el vacío la consumiera. Nada había cambiado. Nathaniel seguía siendo Nathaniel. No se pronunció ninguna palabra. Se quedaron allí, dos desconocidos unidos por un matrimonio que hacía tiempo que había perdido su significado. Nathaniel todavía llevaba puesto su traje impecable, la corbata aflojada y la mirada distante e ilegible. Se estiró para desabrocharse los gemelos, pero no la miró. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo silencio. Era una sensación que pesaba sobre Grace como una fuerza asfixiante. Había pensado que habría una conversación. Había pensado que diría algo, cualquier cosa, una razón, una disculpa, una señal de que le importaba. Pero Nathaniel no dijo nada. Estaba acostumbrado a no dar explicaciones. Él estaba acostumbrado a dejarla atrás y regresar como si nada hubiera pasado. Ella estaba cansada de eso. El sonido de sus tacones al chocar contra el piso de madera resonó en el espacio vacío. Se quitó los pendientes de diamantes y los dejó sobre el tocador con un pequeño pero agudo tintineo. Sus dedos recorrieron la suave seda de su vestido, un vestido perfecto, una apariencia perfecta, una imagen perfecta de la esposa de Nathaniel Sinclair. Pero todo era solo una fachada. Levantó la mirada hacia el espejo. Una mujer la miraba fijamente, deslumbrante, elegante, pero sus ojos estaban vacíos. La luz de los sueños había desaparecido. La esperanza se había esfumado. Lo único que quedaba era un cansancio sin fin a la vista. Ya no sentía desamor, solo vacío. Nathaniel estaba detrás de ella, observando su reflejo, pero Grace no se dio la vuelta. Ya no quería mirarlo porque se había dado cuenta de algo. Su amor llevaba mucho tiempo muriendo, una noche silenciosa. Grace se dirigió a la cocina con la intención de buscar un vaso de agua. No esperaba ver a Nathaniel allí, pero cuando entró, vio su alta figura de pie bajo el cálido resplandor de las luces de la cocina. Había 2 copas de vino sobre la encimera, llenas de vino tinto intenso. Grace dudó en la puerta y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. «¿Qué estás haciendo?»,
preguntó con voz tranquila. Nathaniel se giró y sus penetrantes ojos se clavaron en los de ella. Pensé que podríamos sentarnos y tomar algo juntos. Su voz era controlada, firme. Ella miró los vasos, una escena familiar, una que habían compartido en incontables noches atrás, cuando su mundo había sido solo ellos dos. Nathaniel cogió una copa y se acercó para ofrecérsela. Grace la cogió lentamente y sus dedos se rozaron, un roce fugaz, un roce que ahora le resultaba desconocido. Levantó la copa y agitó el vino bajo la luz. «Entonces, ¿qué pasó, Nathaniel?» Su voz era suave, pero carente de calidez. «¿Qué fue lo que de repente te hizo querer pasar tiempo conmigo?» Nathaniel dudó, solo por un segundo. «Me di cuenta», dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, de que dejaba que el trabajo me alejara demasiado. Grace soltó una risa tranquila y amarga. Sacudió la cabeza y levantó la mirada para encontrarse con la de él. «No, Nathaniel, el trabajo no te alejó de él». Ella inclinó la cabeza ligeramente, su voz firme. «Lo elegiste a él en lugar de a mí». Nathaniel se quedó quieto. Grace dejó la copa de vino intacta sobre la encimera. «¿Y ahora que es demasiado tarde, de repente recuerdas que existo?» Su tono era extrañamente tranquilo. Nathaniel abrió la boca para protestar, para defenderse. Pero no tenía excusa, porque ella tenía razón. Había elegido el trabajo antes que a ella. La había dejado escapar entre sus dedos, la había ignorado, la había descuidado durante años. Y ahora, cuando se dio cuenta de que la estaba perdiendo, quiso arreglarlo. Pero ella ya no era la misma mujer. No era la mujer que esperaría en un silencio eterno, con la esperanza de un hombre que la había olvidado. Los ojos de Nathaniel se oscurecieron con emociones no expresadas. La observó, la estudió, como si buscara a la mujer que solía mirarlo con amor. Pero ella ya no estaba allí. Grace sostuvo su mirada, pero ya no había calidez en sus ojos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y dejó atrás la copa de vino intacta, y lo que quedaba de su amor. Capítulo 6. Un nuevo camino. Al entrar en su habitación, Grace abrió su computadora portátil, y por costumbre, revisó sus correos electrónicos. Su bandeja de entrada se llenó de invitaciones a eventos, informes comerciales y notas de agradecimiento de socios. Pero entonces, un nombre en particular le llamó la atención: Madison y Company. Se quedó helada. Su corazón se encogió, solo por un segundo. Madison y Company. Había oído hablar de ellos antes, una de las corporaciones de medios más prestigiosas de Nueva York, conocida por trabajar con las marcas más importantes del mundo. Grace respiró lenta y profundamente antes de hacer clic en el correo electrónico. Sujeto de oportunidad con Madison y Company. Director de Comunicaciones Estratégicas en Nueva York. Estimada señora Bennett, hemos seguido su trabajo durante años y estamos increíblemente impresionados por sus logros en comunicaciones estratégicas. Con su experiencia y visión, creemos que sería un activo invaluable para Madison y Company a medida que continuamos expandiéndonos. Nos gustaría invitarte formalmente a asumir el cargo de Director de Comunicaciones Estratégicas en nuestra sede central en Nueva York. Se trata de una oportunidad para liderar proyectos internacionales de alto impacto, trabajar en un entorno dinámico y recibir un paquete de remuneración atractivo. Esperamos tu respuesta. Atentamente, Jonathan Calvel, Director de Recursos Humanos, Madison y Company. Grace leyó el correo electrónico una vez, dos veces y luego una tercera vez. Su mente estaba en blanco. Querían que se mudara a Estados Unidos. Querían que asumiera un papel de liderazgo, una oportunidad con la que cualquiera en su campo soñaría. En circunstancias normales, ni siquiera lo habría considerado. Porque no podía irse de Londres. Porque no podía dejar a Nathaniel. Pero esta vez no tenía motivos para quedarse. Tomó su decisión. Ella se iba. Capítulo 6. La propuesta de divorcio. Grace estaba sentada tranquilamente en su oficina, el suave resplandor dorado de la lámpara proyectaba una luz cálida sobre su rostro. Sin embargo, no podía ocultar el cansancio en sus ojos. Frente a ella había un acuerdo de divorcio en blanco inmaculado, cuidadosamente colocado sobre el escritorio de madera oscura. La pluma que sostenía temblaba ligeramente.
Había escrito innumerables propuestas y firmado docenas de contratos importantes, pero esta vez, cada trazo de la pluma era como una cuchilla que le atravesaba el corazón. Respiró profundamente y apretó el puño. Si se iba, no podía permitirse el lujo de dejar ningún motivo para dar marcha atrás. No quería súplicas, discusiones ni negociaciones dolorosas. No quería dinero. Ella no quería bienes ni compensación, solo quería libertad. Ella quería vivir para sí misma. Nathaniel podía quedarse con todo lo que le pertenecía, la empresa, el lujoso ático, los coches caros. Todo excepto ella. Lo único que se llevaría consigo sería a sí misma. Su mirada recorrió la habitación. Esta habitación había sido el lugar donde ella y Nathaniel se sentaban juntos durante horas, planeando sus sueños para el futuro. Había sido el lugar donde él la rodeaba con sus brazos por detrás, riendo suavemente mientras la observaba absorta en su trabajo. Había sido el lugar donde él le daba suaves besos en el pelo y le susurraba palabras dulces que la hacían sentir la mujer más afortunada del mundo. Ahora no era más que un espacio vacío. No había más risas. No más calidez. No más amor. Grace apretó con más fuerza el bolígrafo. Se acabó. Levantó la pluma y se puso a escribir. Yo, Grace Bennett, acepto divorciarme de Nathaniel Sinclair. Cada palabra la lastimaba más que la anterior. Recordó las largas noches que pasó esperando que él regresara a casa, solo para quedar decepcionada. Recordó la mañana en que se despertó sola en una cama fría y vacía. Recordó todas las veces que intentó aferrarse a él, pero solo encontró silencio. Trazo a trazo, letra a letra, fue sangrando sobre la página. Las últimas palabras se asentaron en el documento. Una lágrima cayó. Se quedó mirando la mancha que había dejado, pero no la secó, porque esa sería la última vez que lloraría por Nathaniel. Dobló los papeles del divorcio en un sobre y lo colocó con cuidado sobre la mesa del comedor. A su lado, se sacó el anillo de bodas del dedo y lo colocó sobre los papeles. El diamante brillaba bajo la luz, símbolo del amor que había sentido en el pasado. Había pensado que lo llevaría siempre, pero ya no tenía motivos para guardarlo. Grace se hundió en el sofá, con las manos en torno a una taza de té mientras esperaba. Ya no le importaba si Nathaniel llegaba a casa temprano o tarde. Ya no esperaba milagros. Había terminado de esperar. Capítulo 7. El último adiós. Nathaniel entró en el ático, sus zapatos de cuero hacían sonidos profundos y constantes contra el piso de madera. Todo parecía igual, pero no lo era. El aire en la casa se sentía más pesado de lo habitual. El silencio era ensordecedor. Entró en la sala de estar y la encontró de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de té que se había enfriado hacía tiempo. Se aclaró la garganta, con la voz ronca por el cansancio. ¿Aún estás despierto? Grace no respondió. Simplemente lo miró, con los ojos ilegibles, llenos de una emoción tan intensa que ni siquiera ella podía nombrarla. Luego se dio la vuelta y él miró hacia abajo. Había un sobre blanco sobre la mesa y, junto a él, su anillo de bodas. El diamante brillaba bajo la luz, pero a Nathaniel le pareció que no tenía vida. Sintió una opresión en el pecho y una sensación de inquietud le agarró las costillas cuando tomó el sobre. Las primeras palabras de la página le golpearon como un puñetazo en el estómago. Acuerdo de divorcio. Nathaniel se quedó helado. Le temblaban las manos, pero el peso que le aplastaba el corazón era aún peor. Lentamente se volvió hacia ella. Ella seguía de pie junto a la ventana, su delicada silueta reflejada en el cristal. No dijo nada. Sin acusaciones, sin lágrimas. Solo un silencio tan frío y vasto que parecía un abismo entre ellos. Y entonces él comprendió. Ella se había dado por vencida. Nathaniel agarró el documento con más fuerza y su expresión se ensombreció. No. Su voz era ronca, pero firme. Grace, no puedes hacer esto. Finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos estaban tranquilos, no enojados, no rotos. Acabo de terminar. Puedo, dijo suavemente, y lo haré. Dio un paso hacia él, pero no para alcanzarlo, no para consolarlo como solía hacerlo. En cambio, tomó el anillo y lo colocó en la palma de su mano. Su mano se sentía helada. Grace.
Dijo su nombre como si al decirlo pudiera hacer que se quedara, pero ella no se detuvo. Nathaniel entró en pánico. No estaba acostumbrado a esa sensación. Perder el control. Nathaniel Sinclair, director ejecutivo de un imperio de $1.000 millones, un hombre que controlaba todo en su vida. Por primera vez, sintió miedo. La iba a perder. Iba a perder a la única mujer que lo había amado por lo que era, no por su dinero, no por su poder. Apretó más los papeles y se le quebró la voz. Grace, ¿de verdad no quieres nada de mí? Ella le dedicó una pequeña sonrisa agridulce. Vine a ti por amor, y ahora me voy por la misma razón, porque el amor que tenía por ti se ha ido. Sus palabras le atravesaron el alma. Nathaniel nunca había sido bueno expresando emociones, pero en ese momento, sintió que se estaba muriendo. Grace, dame una oportunidad. Ella negó con la cabeza. Nathaniel, te di muchas oportunidades. Puedo cambiar, dio un paso adelante, la desesperación se filtraba en su voz. Puedo solucionar esto. Grace inhaló profundamente, como si estuviera absorbiendo este momento. Entonces ella lo miró a los ojos. Pero no puedo. Nathaniel se quedó quieto. Su voz era firme. Solo cambias cuando te das cuenta de que estás a punto de perderme, Nathaniel. Pero el amor no es algo que solo valores cuando se te escapa de las manos. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Te esperé demasiado tiempo y ahora no puedo esperar más. El silencio los envolvió. Nathaniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había dado por sentado que ella siempre estaría allí, pero ahora no lo estaría. Grace se dio la vuelta y caminó hacia la escalera. Nathaniel se quedó allí, paralizado, indefenso, apretando con la mano el anillo de bodas que ya no le pertenecía. Y esta vez, ella realmente se iba. Capítulo 7. El verdadero despertar. La oscuridad del vacío. La puerta se cerró detrás de Grace con un sonido suave, casi gentil. Pero en la mente de Nathaniel, resonó como una sentencia de muerte. Ella se había ido. No en el calor de una discusión, no en un momento de ira que eventualmente pasaría. Esta vez, ella realmente se había ido de su vida. El ático estaba vacío. Nathaniel se quedó paralizado, absorbido por el insoportable silencio. Podía oír el tic-tac del reloj, cada segundo que se arrastraba como una burla cruel. Ya no se oían pasos familiares en el pasillo. Ya no había rastros de su perfume en el aire cuando pasaba junto a él. Ya no había una figura pequeña acurrucada en su sillón favorito, absorta en un libro. Todo parecía vacío. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara algún rastro de ella, pero nada estaba fuera de lugar. Todo estaba tan ordenado y perfecto como siempre. Pero ella ya no estaba allí. Nathaniel se desplomó en una silla y agarró los papeles del divorcio con manos temblorosas. Sus dedos se apretaron alrededor del documento y sus nudillos se pusieron blancos. Acuerdo de divorcio. Su firma estaba al pie. Impecable, definitivo. Sin exigencias, sin condiciones, sin vacilaciones. No había luchado por dinero. No había intentado reclamar bienes. Ni siquiera le había dejado una nota. Simplemente se había marchado. Grace ya no quería nada de él. Ni su riqueza, ni su poder, ni siquiera una explicación. Ella había acudido a él en busca de amor y ahora se iba por la misma razón, porque él no había sabido apreciar el amor que ella le había dado. Nathaniel había afrontado negociaciones de miles de millones de dólares, acuerdos de alto riesgo y el peso aplastante de las decisiones corporativas. Pero no tenía idea de cómo afrontar esto. Siempre había pensado que Grace estaría allí. Que una vez que su trabajo se asentara, todo entre ellos volvería a su lugar de forma natural. Que el amor podría sobrevivir sin necesidad de cuidados. Se había equivocado tanto. Ella no se había ido porque había dejado de amarlo. Se había ido porque estaba agotada. Y eso era lo que más lo destrozaba. No la había perdido por culpa de otro hombre. No la había perdido por traición. La había perdido por culpa de sí mismo. La mirada de Nathaniel recorrió el apartamento una vez más. El ático aún relucía de lujo, pero ya no era su hogar. Sin Grace, nada importaba. Sin Grace, solo había paredes frías y sin vida.
Extendió la mano y tocó el sillón donde ella solía sentarse. Hacía frío. Se giró hacia la puerta, casi esperando que ella volviera a entrar. Pero no lo hizo. No, a menos que hiciera algo. Por primera vez en su vida, Nathaniel Sinclair sintió verdadero miedo. Podía perderla para siempre. Ni por un día, ni por una semana. Para siempre. Y en ese momento, finalmente lo entendió. Podía perder su empresa, su fortuna, todo su imperio. Pero nada lo aterrorizaba más que perder a Grace. Capítulo 8. Las cartas que ella nunca envió. El ático llevaba 3 días vacío. Esta noche, el vasto espacio estaba envuelto por la oscuridad, la única luz provenía del resplandor distante de los rascacielos de Londres que se filtraba a través de las ventanas de vidrio. Todo permaneció intacto. Los lujosos muebles, las obras de arte cuidadosamente dispuestas, nada había sido tocado. Excepto por una cosa, Grace ya no estaba allí. Nathaniel caminó hacia el dormitorio con pasos pesados, como si el peso del mundo entero estuviera sobre sus hombros. Cuando abrió la puerta, el vacío lo recibió como un golpe aplastante en el pecho. El armario, vacío. El tocador, vacío. La cama que habían compartido, fría y sin vida. Ella se había llevado todo, excepto lo que más lo atormentaba, los recuerdos. La veía en todas partes. En el sillón junto a la ventana donde solía acurrucarse con un libro en las noches lluviosas. En el tocador, donde probaba un nuevo tono de lápiz labial, volviéndose hacia él con una sonrisa juguetona y preguntándole, ¿me queda bien este color? En su lado de la cama, donde solía extender la mano hacia él cuando hacía frío, buscando el calor del hombre al que una vez había amado más que a nada. Pero ahora solo eran sombras, fantasmas de lo que una vez fue. Nathaniel se sentó en el borde de la cama, mirando el espacio vacío a su lado. ¿Cuánto tiempo había estado sentado allí? El tiempo parecía no tener importancia. Entonces algo le llamó la atención. Una pequeña caja de madera escondida en la estantería. Un recuerdo se despertó en él. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba cogerla. El polvo se le pegaba a las yemas de los dedos, señal de que no lo había tocado durante demasiado tiempo. Con dedos vacilantes, levantó la tapa. Letras. Las cartas de Grace. Cartas que nunca había visto antes. Su mano tembló cuando tomó una. El papel se había amarilleado un poco con el tiempo, pero su delicada letra seguía siendo inconfundible. 14 de febrero, hace 3 años. Hoy es nuestro 3er aniversario de bodas. ¿Te acuerdas? Planeé una cena especial, pero me enviaste un mensaje diciendo que tenías una reunión importante. Ya debería estar acostumbrado, pero aún esperaba que volvieras a casa temprano, solo por esta vez. Nathaniel agarró la carta con fuerza. No recordaba ese día. Solo recordaba una serie interminable de reuniones, de acuerdos que consumían cada hora. Había olvidado que ella lo había esperado. Había olvidado que ella tenía esperanzas. Tragó saliva y abrió otro. El cumpleaños de Grace, hacía 2 años. Hoy es mi cumpleaños, pero supongo que lo olvidaste. No estoy enojada. Compré mi propia torta, encendí mis propias velas y pedí mi propio deseo. Ojalá tuvieras tiempo para mí, pero supongo que es demasiado pedir. Nathaniel sintió que no podía respirar. ¿Cuántos cumpleaños había pasado sola? ¿Cuántos aniversarios habían pasado sin que él se diera cuenta? Y entonces encontró la carta que estaba más desgastada. Los bordes se doblaron y desdoblaron incontables veces, como si lo hubiera leído y reescrito una y otra vez, pero nunca lo hubiera enviado. No había fecha. Te extraño, Nathaniel, pero no sé si tú todavía me extrañas. La habitación se volvió borrosa ante sus ojos. Su respiración se volvió superficial. ¿Qué tan sola se había sentido? Cuánto lo había amado, solo para que la dejaran en silencio. Cada palabra que ella escribía se clavaba en su corazón como una daga, cada una más profunda que la anterior. Ella había pasado años esperándolo y él nunca se había dado cuenta. Nathaniel apretó las cartas en sus puños, con las manos temblorosas. Se había dicho a sí mismo que había hecho todo por Gracia, que sus largas horas, su incansable empuje, sus sacrificios eran todos por su futuro. Pero al final,
solo había construido un futuro sin ella, y ahora ella se había ido. Ahora no le quedaba nada más que esas cartas y la oscuridad sofocante del arrepentimiento. La mirada de Nathaniel se posó en el papel del divorcio que todavía estaba sobre el escritorio. Apretó la mandíbula y cerró los dedos formando un puño. No podía firmarlos. No podía dejarla ir, pero también sabía que las palabras no la traerían de vuelta. Había prometido demasiado y cumplido muy poco. Esta vez, tenía que demostrarlo. Esta vez, haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta, incluso si eso significaba empezar desde cero, incluso si eso significaba hacer que ella se enamorara de él de nuevo. Capítulo 8. Rogando por una última oportunidad. El día que Grace se fue. El cielo de Londres estaba más denso que de costumbre, cubierto por espesas nubes grises, que presagiaban la tormenta que estaba a punto de caer sobre la ciudad. En el aeropuerto, Grace caminó hacia el control de seguridad, con su maleta rodando suavemente detrás de ella. Hoy se marchaba de Londres. Se había preparado para ese momento, un nuevo comienzo, una vida libre del pasado, libre de las noches solitarias de espera por un hombre que nunca volvía a casa. Había pensado que sentiría alivio, pero en el fondo, algo pesado todavía le oprimía el corazón. Por mucho que intentara negarlo, seguía amando a Nathaniel. Pero el amor por sí solo ya no era suficiente para retenerla allí. Respiró profundamente, se tranquilizó y se preparó para dar un paso adelante. Pero justo cuando estaba a punto de pasar por el control de seguridad, una voz familiar resonó en la terminal. «Grace». Se quedó sin aliento. Se dio la vuelta y se quedó paralizada. Nathaniel se encontraba de pie entre la multitud bulliciosa, sin traje a medida ni expresión distante e indescifrable. Se veía diferente. Sus ojos ya no reflejaban esa arrogancia inquebrantable, esa confianza tranquila que siempre tenía. En cambio, estaban llenos de desesperación, de miedo, como si supiera que si no actuaba ahora, la perdería para siempre. «Antes de que te vayas», dijo, con la voz ronca, el pecho subiendo y bajando, como si hubiera estado corriendo. «Cena conmigo, una última vez». Una cena del pasado. Grace dudó. No debería complicar las cosas. Ella ya lo había decidido, pero cuando vio la sinceridad en sus ojos, la tranquila súplica que se escondía tras sus palabras, se encontró susurrando, «Solo una cena». Nathaniel asintió. «Solo una cena». Nathaniel la llevó a un pequeño restaurante junto al Támesis. En el momento en que Grace entró, se le encogió el corazón. Era el lugar de su primera cita, el lugar donde Nathaniel la había mirado una vez con pura adoración, le había tomado la mano y le había prometido que la protegería por el resto de su vida. Los recuerdos volvieron a inundarla como un maremoto. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana, con vista al río. Nathaniel no dijo mucho. Se limitó a observarla, como si estuviera memorizando cada detalle, la forma en que sus pestañas se agitaban cuando apartaba la mirada, la forma en que jugaba con el borde de su servilleta, la forma en que la luz de las velas se reflejaba en sus ojos. Grace suspiró suavemente. Nathaniel, por fin habló, rompiendo el silencio. «No tienes que hacer esto. He tomado una decisión». Se quedó callado un momento antes de finalmente poner las manos sobre la mesa. «Lo sé», dijo. Su voz era profunda y firme. «Sé que ya no crees en mí». Ella miró hacia otro lado. «Conozco los cambios que hice antes. No fueron reales. Fueron temporales». Su voz se suavizó. «Cambié porque tenía miedo de perderte, no porque realmente comprendiera lo que había hecho». Sus manos se apretaron debajo de la mesa. «Pero Grace». Nathaniel respiró profundamente. Luego, lentamente, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Grace se detuvo. Lo abrió. Dentro había un anillo nuevo. «Olvidé cómo amarte», su voz tembló por primera vez. «Pero si me dejas, aprenderé de nuevo». Grace lo miró atónita. Miró el anillo y luego a él. Por primera vez, vio que no era el poderoso director ejecutivo, ni el hombre que dirigía las salas de juntas con facilidad, sino un hombre que simplemente pedía otra oportunidad. Sus manos, firmes al firmar contratos de miles de millones de dólares, temblaban. Su voz, autoritaria en cualquier negociación, era suplicante. «Grace,
Pronunció su nombre como si fuera una oración. No te pido que me perdones hoy. Solo te pido que me des una oportunidad para arreglar las cosas. Su corazón vaciló. Quería creerle. Quería creer que esta vez él realmente comprendía. ¿Pero podría? Apretó los puños e inhaló con dificultad. Nathaniel, susurró. Él se inclinó hacia adelante sin apartar la mirada de ella. Sé que tienes miedo. Sé que no quieres que te vuelvan a hacer daño. Su voz se volvió áspera, vulnerable. Pero esta vez no permitiré que eso suceda. Ella nunca había visto sus manos temblar antes, nunca lo había visto temblar antes. Lo observó durante un largo momento, luego, sin decir palabra, se levantó y se fue. Nathaniel se quedó allí, paralizado, con el anillo todavía en sus manos. Su corazón se desplomó. Ella se había alejado. Pero a medida que pasaban las horas y su teléfono permanecía en silencio, una cosa quedó clara: ella había salido del restaurante, pero no había subido al avión. En lugar de dirigirse al aeropuerto, Grace regresó a su apartamento. Se quedó en la cama toda la noche, pensando en todo. Amaba a Nathaniel. Siempre lo había amado. Pero el amor no fue suficiente para borrar el dolor. No fue suficiente para restaurar la confianza rota. ¿Realmente había cambiado? ¿O era solo otro esfuerzo desesperado, solo para que ella volviera a caer en el mismo ciclo? Soledad, decepción, abandono. No podía volver a pasar por eso, pero al mismo tiempo se dio cuenta de algo más: no quería simplemente darle una oportunidad a Nathaniel. Ella también quería darse una oportunidad. Nathaniel no la presionó para que respondiera. No le exigió perdón. En cambio, actuó. A la mañana siguiente, Grace recibió un simple mensaje de texto de él: no te perseguiré. No te rogaré, pero si me lo permites, te demostraré que esta vez soy realmente diferente. Ella no respondió. Pero Nathaniel no se detuvo. Comenzó a priorizar su vida de otra manera. Delegó la mayoría de sus responsabilidades corporativas y confió en su equipo para que dirigiera la empresa en su ausencia. Se acabaron las noches de trabajo hasta muy tarde. Se acabaron las reuniones que se prolongaban hasta la mañana. Por primera vez en años, se reservó tiempo para él y para ella. Él empezó a aparecer en el café cerca de su trabajo, no para hablar con ella, no para rogarle, solo para sentarse en la esquina, leyendo un libro, esperando a que terminara su día. Un día ella recibió una carta escrita a mano de él, la primera desde su boda. Grace, sé que no me perdonarás fácilmente, y no deberías, pero no dejaré de intentarlo. Aprenderé a amarte de nuevo. Día a día, si me lo permites. Su corazón vaciló, pero aún no estaba lista. Pasaron los días y poco a poco Grace empezó a notar que Nathaniel ya no era el mismo hombre. Comenzó a llamarla, no para trabajar, ni para preguntarle nada, solo para preguntarle cómo había estado su día. Empezó a caminar con ella por las mañanas, sin decir mucho, simplemente estando allí. No más mensajes perdidos. No más cenas olvidadas. Nathaniel estaba aprendiendo a ponerla a ella en primer lugar, y ella no podía ignorarlo. Una mañana, se despertó y encontró una pequeña nota en su mesa, escrita con su letra familiar. Hoy te llevaré a un lugar especial. Sin trabajo, sin reuniones, solo nosotras. Ella sonrió. Se puso un vestido sencillo y salió. Nathaniel la estaba esperando, no con un traje a medida, no como el director ejecutivo Nathaniel Sinclair, sino simplemente como Nathaniel. Sus ojos reflejaban algo que ella no había visto en años: esperanza, un lugar que habían olvidado. Nathaniel la llevó a un pequeño jardín en una colina a las afueras de Londres. No era grandioso ni lujoso, pero estaba lleno de recuerdos. Este lugar, susurró Grace. Nathaniel asintió. Allí donde una vez prometimos construir un futuro juntos. Grace sintió que se le encogía el corazón. Había enterrado esos recuerdos, convencida de que ya no importaban. Pero, allí de pie, se dio cuenta de que todavía importaban. Nathaniel se volvió hacia ella, con una mirada firme. Una vez olvidé lo que era más importante en mi vida. Él tomó sus manos entre las suyas, firmes, constantes, llenas de silenciosa devoción. Pero esta vez no te perderé de nuevo.
Grace lo miró durante un largo rato. No necesitaba grandes palabras. No necesitaba promesas vacías. Ella solo necesitaba ver el cambio. Y esta vez, lo hizo. El verdadero significado del amor. El amor no es solo un sentimiento. El amor es acción. Una relación no puede sobrevivir si solo una persona lucha por ella. La negligencia, intencional o no, mata el amor más rápido que cualquier traición. El éxito nunca puede reemplazar los momentos perdidos. Y a veces las disculpas llegan demasiado tarde. Porque la felicidad no está en el poder, la riqueza o la ambición. Está en apreciar a quien te ama, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por seguir esta sentida historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y que, a veces, comienza de la forma más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.